El primer servicio farmacéutico que vamos a abordar a profundidad es la farmacovigilancia. Para comprender un poco sobre por qué se realizan actividades de farmacovigilancia, vamos a recapitular brevemente las fases de un ensayo clínico. Cuando un medicamento quiere tener la aprobación de venta al público, ¿qué es lo que debe de hacer? Existen una serie de fases de pruebas que se tienen que completar por parte del grupo de investigadores que quieren sacar a la venta dicho medicamento. Este grupo de investigadores primero tiene que tener evidencias de que el medicamento es seguro y eficaz en animales. A esto se le llama fase preclínica. Cuando se tienen resultados de seguridad y eficacia en animales, se puede dar la aprobación para que se realice el ensayo clínico en humanos, que consta de 4 fases. La fase 1 evalúa la seguridad de dicho medicamento en humanos. Este es el primer contacto con humanos de ese medicamento y es importante resaltar que para evaluar la seguridad se utilizan voluntarios sanos. El medicamento se administra en estos voluntarios sanos con el objetivo de detectar las posibles reacciones adversas. Estas se valoran de una manera subjetiva, podemos llamarle así, porque depende mucho del efecto terapéutico que se esté evaluando, será si las reacciones adversas se consideran graves o no. Por ejemplo, si se está evaluando un medicamento antigripal y las reacciones adversas detectadas en la fase 1 son pérdida del cabello, vómitos, diarrea, pues obviamente el medicamento no puede continuar adelante. ¿Por qué? Porque una persona no se va a arriesgar a perder el cabello, a tener vómitos y diarrea por curarse una gripa que puede curarse incluso sin tomar ninguna medicación. Pero si el medicamento es para tratar una neoplasia maligna, o sea, algún tipo de cáncer, y los efectos adversos son pérdida del cabello, vómitos, diarrea, sí pasa la prueba del medicamento. ¿Por qué? Porque el paciente sí se la va a jugar con esos efectos adversos con tal de poder salir adelante, salvar su vida de ese cáncer, esa neoplasia maligna. Entonces, depende mucho del efecto terapéutico que se esté evaluando para determinar si esa reacción adversa vale o no la pena en cuestiones de seguridad. Cuando se tienen resultados buenos en la fase 1, se puede pasar a la fase 2. La fase 2 es el primer contacto del medicamento con pacientes enfermos. Aquí se valora la eficacia. En este caso, para valorar si el medicamento tiene o no efecto terapéutico, se hace una prueba contra un placebo. A un grupo de pacientes se les administra el medicamento, a otro grupo de pacientes se les administra un placebo. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones la mejoría de los pacientes solamente se debe a sugestión mental. Estos estudios se hacen cegados, o sea, el grupo experimental y el grupo placebo no saben cuál sustancia es la que están recibiendo, y esto se hace con la finalidad de determinar si el fármaco realmente tiene algún efecto terapéutico. Cuando se tienen resultados positivos en la fase 2, la fase 3 se realiza en poblaciones más amplias para confirmar la seguridad de la fase 1 y la eficacia de la fase 2. Cuando se ha confirmado en la fase 3 en poblaciones más amplias que el medicamento realmente es seguro y eficaz, el medicamento pasa a la fase 4. La fase 4 consiste en que se tenga, ahora sí, la venta al público de dicho medicamento. Pero aquí es importante señalar lo siguiente: si una empresa farmacéutica anglosajona, esté en Estados Unidos o en Inglaterra, hace un ensayo clínico, la población que estará siendo evaluada pues será población oriunda de donde se esté llevando a cabo el ensayo clínico. Además, en este caso, pues es importante mencionar que una vez que sale el medicamento a la venta al público y es un medicamento exitoso contra una patología muy incidente o prevalente, pues se va a tener pedidos del medicamento a nivel mundial. Y obviamente, si la farmacéutica tenía población anglosajona, población inglesa, etcétera,
no va a tener resultados de eficacia y seguridad confirmados en pacientes hindús, africanos, asiáticos, etcétera, porque no tenía evaluación de ese tipo de pacientes en el ensayo clínico. Por lo tanto, la fase 4, cuando el medicamento ya tiene contacto y venta al público, es la fase que conocemos como farmacovigilancia. La farmacovigilancia es una fase permanente que se tiene que estar realizando siempre a partir de que un medicamento sale a la venta. ¿Por qué? Porque en el ensayo clínico es prácticamente imposible incluir a todos los tipos de población existentes en el planeta. Importante destacar los siguientes conceptos. Cuando nosotros realizamos un ensayo clínico tenemos las condiciones experimentales controladas. O sea, aquí en la fase 1 y en la fase 2, yo a mis pacientes los tengo controlados y les estoy haciendo la administración, si por ejemplo es cada 8 horas, a las 8, a las 4 y a las 12. Y no se me pasa ni una dosis a mí como investigador en la administración del medicamento para mis pacientes en el ensayo clínico. Cuando yo evalúo los niveles de efecto terapéutico en condiciones experimentales controladas, estoy hablando de lo que se llama eficacia. Pero cuando el medicamento sale a la venta al público, nosotros tenemos que la vida real es un desmadre y que tenemos condiciones no controladas. ¿Qué quiero decir con condiciones no controladas? Acá en el ensayo clínico yo le estaba administrando a los pacientes como relojito el medicamento a las 8, a las 4 y a las 12, y un paciente en la vida real es bien difícil que respete las pautas de administración de un medicamento. El mundo real no lo puedes cambiar, pero sí lo puedes observar. Por eso la farmacovigilancia está observando en condiciones no controladas que se evalúa con el concepto de efectividad, está evaluando la seguridad en condiciones no controladas. ¿Por qué? Porque la seguridad en condiciones controladas ya la evaluó el ensayo clínico. La farmacovigilancia va a evaluar la seguridad en condiciones no controladas cuando ya se tenga una exposición del fármaco a todos los grupos de población. Entonces, se realizan actividades de farmacovigilancia debido a que el ensayo clínico sí evalúa la seguridad, sí detecta reacciones adversas, pero solamente en el grupo de población que se realizó el ensayo clínico. La farmacovigilancia tiene que evaluarlo en toda la población, en las condiciones que viva esa población, que son condiciones no controladas. La farmacovigilancia depende del país, tiene su normatividad. En México, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS basan el accionar de la farmacovigilancia en la norma oficial mexicana 220 SSA1, versión 2016, para la instalación y operación de la farmacovigilancia. En esta norma, la farmacovigilancia se define como el conjunto de actividades para hacer la detección, evaluación, comprensión y prevención de eventos adversos, sospechas de reacciones adversas y cualquier problema relacionado con medicamentos y vacunas. Esta norma oficial mexicana 220 nos indica cómo debe de ser el seguimiento de las reacciones adversas que sufran los pacientes consumidores de un medicamento. La norma nos indica lo siguiente. La COFEPRIS va a ser nuestra autoridad regulatoria, nuestra autoridad sanitaria, y la COFEPRIS tiene como obligación instalar un Centro Nacional de Farmacovigilancia, que a su vez, si ustedes recuerdan, en cada uno de los estados de la República existe una Secretaría de Salud. Por lo tanto, tiene que haber a nivel estatal un centro estatal de farmacovigilancia. ¿Cuáles son las funciones de estos organismos reguladores? Pues bueno, vamos a suponer que un paciente presenta una reacción adversa a un medicamento. ¿Qué debe de hacer ese paciente? Bueno, el paciente tiene varias opciones. La primera es acudir a la farmacia
que le surtió dicho medicamento, o también puede acudir con el médico prescriptor de dicho medicamento. Cualquiera de las dos opciones es válida al momento de reportar una reacción adversa. Cuando la farmacia se entera de dicha reacción adversa, es obligatorio que lo reporte al laboratorio farmacéutico que elabora dicho medicamento. La farmacia también debe de informar al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Puede ser que el paciente haya reportado la reacción adversa con el médico está obligado, si es que fue el que prescribió el medicamento, de reportar al Centro Estatal de Farmacovigilancia, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y al laboratorio farmacéutico. El paciente, como ya lo habíamos visto, puede ser ambulatorio o puede ser un paciente que está internado en un hospital. Si es el caso, pues obviamente el médico tratante del paciente internado en el hospital debe de avisar a la unidad de farmacovigilancia hospitalaria. Se supone que en cada centro hospitalario debe de existir una unidad de farmacovigilancia para capturar estas reacciones adversas. Cuando ha sido capturada a nivel hospitalario la reacción adversa, debe de informarse al Centro Estatal de Farmacovigilancia. Sea cual sea el método de captura y reporte de dicha reacción adversa, todas llegan al Centro Nacional de Farmacovigilancia. ¿Qué obligación tiene este centro? El Centro Nacional de Farmacovigilancia va a reportar a la OMS, en específico al Uppsala Monitoring Center, que es el centro de monitoreo de medicamentos a nivel mundial, para detectar dichas reacciones adversas y poder emitir una alerta no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Si se detecta que es una reacción adversa que pone en riesgo la vida de los pacientes, el Centro de Monitoreo de Medicamentos de Uppsala, ¿qué es lo que hace? Le manda un aviso a la COFEPRIS, que es la autoridad sanitaria, y la COFEPRIS se pone en contacto con las organizaciones médicas, colegios, etcétera, para que notifiquen a los médicos que hay que tener cuidado o, en dado caso, ya no prescribir dicho medicamento. Además, la COFEPRIS está obligada a notificar al laboratorio farmacéutico sobre dicha reacción adversa para que se haga una reformulación o se retire el medicamento del mercado. Así es como se capturan las notificaciones de reacciones adversas en México. Si ustedes se dieron cuenta, la definición de farmacovigilancia de la norma oficial mexicana 220 solamente abarca medicamentos y vacunas. Cuando nosotros nos vamos a los manuales de farmacovigilancia de la OMS, nos podemos dar cuenta de un fenómeno que tenemos que tener en cuenta en nuestro país. Según la OMS, el alcance de la farmacovigilancia es más amplio que solamente medicamentos y vacunas. La OMS recomienda que la farmacovigilancia debe de abarcar también productos biológicos como hormonas, como la eritropoyetina, producidas con tecnología recombinante. Debe de tener hemoderivados en su alcance, todos estos productos para transfusiones sanguíneas, dispositivos médicos, plantas medicinales y remedios tradicionales y complementarios. En nuestro país, la norma solamente abarca vacunas y medicamentos. Existe un hueco legal en plantas medicinales y remedios tradicionales y complementarios, a los cuales no se les realiza básicamente ninguna actividad de farmacovigilancia y se expone a los pacientes a daños, secuelas, y no hay quien reporte dichas notificaciones. Además, en nuestro país la farmacovigilancia se deslinda de los dispositivos médicos porque la actividad del servicio que lo regula se llama tecnovigilancia, pero de acuerdo a la OMS, la farmacovigilancia también los debería de incluir. Además, la OMS nos dice que el alcance de la farmacovigilancia no solamente se debe de limitar a las reacciones adversas. La farmacovigilancia también debe de abarcar los errores de medicación, de hacer
conciliación de medicamentos, debe de perseguir a los medicamentos falsificados, que es un problema que es cada vez más grave en nuestro país. La falta de eficacia, les hablé al principio del ensayo clínico, donde se evalúa la eficacia de un medicamento. Existen muchos medicamentos que cucharearon los datos de su ensayo clínico y en realidad no sirven más que un placebo. Están en el mercado así circulando de manera corrupta. La farmacovigilancia debe de evaluar esa falta de eficacia. El abuso y mal uso de medicamentos, que lo podemos definir como uso racional. Muchos medicamentos de libre venta se consumen en grandes cantidades de manera irresponsable por los pacientes y la normatividad es muy laxa en ese ámbito. Las interacciones entre medicamentos y además la disposición final de medicamentos que daña al medio ambiente, que eso es parte de la ecofarmacovigilancia, y la disposición final de dispositivos médicos, que en nuestro país la cubre un poco la norma oficial mexicana 087, que habla del RPBI y por ahí incluye a los dispositivos punzocortantes. Pero bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, todas estas actividades deben de ser realizadas por la farmacovigilancia y obviamente, como la farmacovigilancia es un servicio farmacéutico, debe de estar bajo la dirección del profesional de la salud, que es el farmacéutico.